Bienvenidos al nuevo episodio de esta nueva temporada del podcast de MHS. Para iniciar esta nueva temporada estamos de nuevo Héctor y yo. Héctor, bienvenido otra vez al podcast. Muchas gracias, Sofía. Me parece que lo teníamos un poco descuidado, pero no era tal descuido, sino que hemos tenido un problemilla con el grabador de audio, ¿verdad? Y hasta que hemos conseguido unas nuevas piezas para tener un audio nítido, pues hemos tenido ahí en ese espacio-tiempo sin podcast, ¿no? Eso es. Y hoy habíamos decidido traer un tema que vemos mucho en consulta, que mucha gente nos pregunta, que es sobre el TDAH, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo empezaríamos, no? Héctor, ¿cómo te parece, no? ¿Es un trastorno? ¿No? Hay veces que se habla de que se sobrediagnostica. Vale, pues yo creo que tenemos un gran planteamiento aquí, ¿no? Las siglas de TDAH, ¿no? En sí mismo es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Algunas de las clasificaciones internacionales hablan de lo que se llama un trastorno hipercinético y se encuentra dentro de los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, aquí muchas veces algunos autores, ¿no? de más de corte sociológico, ¿no? pues hablan de cómo este trastorno se convierte en trastorno en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Porque igual en otras épocas vitales, ¿no? Pues hubiesen sido o guerreros, sí, o recolectores, o Eso es. exploradores, ¿no? Sí, yo a veces Eh, pongo, Héctor, el ejemplo en la consulta, ¿no? Igual si fueras un recolector de arroz en Vietnam, igual no necesitabas la medicación, ¿no? O algún tratamiento específico, pero el tema es lo que tú dices, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, en el momento en el que estamos, muchas veces nos encontramos con este cupo de población con estas dificultades. Efectivamente. Incluso se habla de en torno al 5% de la población podría padecer de este trastorno, que es, bueno, que es una cifra bastante reseñable, ¿no, Sofía? Eso es, eso es. Bueno, ahí está el tema, ¿no? De si es un trastorno, es una condición, es una enfermedad, porque incluso hace poco creo que salía esta Ani Gartiburu reconociendo un diagnóstico previo de TDAH, un diagnóstico reciente, vamos, y ahí había una gran polémica sobre si es una enfermedad, si es un trastorno, ¿no? ¿Qué era? Eh, Aprovechando, ¿no? En esta introducción que estamos haciendo ahora, que estamos todos oímos hablar de la serotonina, cortisol, de la dopamina, ¿no? ¿Cuáles son las afecciones, Héctor, que se dan en el cerebro de una persona con un TDAH? Vale. Yo creo que tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. Por un lado, tenemos que hablar de los circuitos cerebrales que pueden estar afectados y por otro lado, los neurotransmisores que pueden estar vinculados, ¿no? Son dos niveles diferentes, pero nos permiten entender en qué consiste el TDAH. Entonces hay muchos estudios científicos que hablan que hay una disregulación entre lo que es la red cerebral por defecto, que es aquello que, simplificándolo mucho, ¿no? Es aquello que pensamos cuando no estamos haciendo nada en concreto. Algunos dicen cuando soñamos despiertos, ¿no? Es algo así que está siempre activo en el cerebro y cuando no hacemos una tarea determinada. Y hay una disregulación entre esa parte del cerebro y aquella parte del cerebro que se encarga de ejecutar ciertas acciones, ¿no? Es decir, de aquí en la que se depositan las funciones ejecutivas, tales como la atención, concentración, planificación, ¿no? Entre otras. Y eso es lo que se denomina la parte frontal del cerebro, que está en la parte más anterior del propio cerebro, ¿no? Entonces se habla que hay una disregulación entre ambas áreas, corteza frontal y prefrontal sobre todo, prefrontal principalmente. Y desde el punto de vista de los neurotransmisores, estamos hablando principalmente de la dopamina, que es un neurotransmisor que se encarga, entre otras cosas, de la motivación y vemos cómo está alterado en esta corteza prefrontal de personas con TDAH. ¿En qué sentido? Que suele ser a la baja.
que precisamente luego podemos hablar, ¿no?, de cuáles son estos tratamientos que ayudan en el TDAH y cómo precisamente se encargan de modular los niveles de dopamina en estas áreas del cerebro que pueden estar afectadas. Es verdad que en la clínica luego, Héctor, nos encontramos con situaciones que, digamos, ese diagnóstico de TDAH no es un diagnóstico puro, ¿no? Nos encontramos que viene acompañado de otras patologías, ¿no? Lo que hablamos de las comorbilidades del TDAH, ¿no? Porque muchas veces este trastorno también se presenta junto a síntomas depresivos, baja autoestima, consumo de tóxicos. ¿Qué más cosas se te ocurren? A ver, hay una cuestión muy importante precisamente con el tema de la dopamina, que a veces lo que encontramos es esas dificultades para posponer la recompensa. Es decir, que prefiero 10 euros ahora en lugar de 15 euros dentro de 30 días, ¿no? Entonces, ese es uno de los síntomas principales y una de las comorbilidades que puede estar relacionada, por ejemplo, con la impulsividad y las alteraciones del circuito de la recompensa de aquellas personas que tienen trastorno por uso de sustancias, ¿no? que es pues la principal comorbilidad que nos encontramos, ¿no? Que hablan incluso de hasta el 30% de las personas con TDAH, ¿no? Hasta en un 30% de las personas que tienen TDAH pueden tener un trastorno por uso de sustancias. Otras, pues puede ser la ansiedad, otras veces la depresión. ¿Y por qué es importante también esto de las comorbilidades? Pues por una cosa que hablaremos después, que tiene que ver precisamente con las dificultades para diagnosticar aquellos casos que no son típicos y aquellos casos en la edad adulta o en una condición especial, que es en el caso de las mujeres, ¿no? Que luego hablaremos con más detenimiento, porque me parece un tema súper interesante el TDAH y la mujer y las dificultades para diagnosticarlo muchas veces, ¿no? Sí, y yo creo que lo primero que le viene a la gente, ¿no?, cuando hablamos de los diagnósticos de TDAH es que es algo solo de niños, ¿no? ¿Y qué pasa con ese TDAH adulto, ¿no, Héctor? Pues efectivamente es complicado de diagnosticar muchas veces en la edad adulta y son muchos los motivos, ¿no?, de que por qué no se ha diagnosticado en la edad adulta. Hay veces que son personas con muy buenos resultados académicos, pero que después en otras áreas vitales pues encuentran grandes dificultades, ¿no? Más en la edad adulta, ¿no? Otras cuestiones, pues, de que desde la propia familia no se haya detectado este diagnóstico durante la propia niñez, o incluso la presencia de otras comorbilidades y unos tratamientos hacia unas condiciones diferentes que el propio TDAH, ¿no? Como la ansiedad, la depresión, ¿no? Has sacado tú antes el tema, ¿no?, de esas dificultades y a veces cómo ese TDAH queda camuflado o no diagnosticado en las mujeres. ¿Por qué crees, Héctor, que se da esto? Bueno, los estudios científicos hablan de que muchas veces las mujeres padecen más de síntomas internalizantes, ¿no?, que son como la ansiedad o la depresión, en comparación con los hombres, que muchas veces pueden llegar a presentar pues más síntomas externalizantes, ¿no? Es decir, de que muchas veces la gente tiene en mente ese diagnóstico de TDAH vinculado a una persona pues como muy movida, muy impulsiva, ¿no? Y no siempre es así, ¿no? Y en el caso de las mujeres, pues pueden aparecer estos síntomas internalizantes que camuflan. Y precisamente en este sentido me gustaría poder hablar, Sofía, de un consenso de expertos del año 2020, ¿no?, que pudimos ver en un congreso de TDAH al que asistimos hace poquito, y en el que habla como de 7 cuestiones clave, ¿no?, que creo que son muy importantes poder recordar en este contexto, ¿no? Habla precisamente de por qué es difícil de diagnosticar el TDAH en las mujeres, y es precisamente porque las mujeres con síntomas inatentos o de hiperactividad, impulsividad, a veces los síntomas pueden ser más leves. Otra cuestión es que se puede llegar a hacer más obvio
en edades más tardías y muchas veces aparecen en situaciones en las que hay una transición, ya sea social o educacional. Por otro lado, tenemos las dificultades, como se puede ser la habilidad emocional o la disregulación emocional, que pueden ser más severas o más comunes en mujeres con TDAH. También algo que tenemos que tener en cuenta es aquellos casos en los que hay fracaso escolar o no hay un rendimiento académico adecuado. Después también hay que tener en cuenta en los periodos en los que hay alteraciones de los niveles de estrógenos, ¿no? Sofía, tú que eres psiquiatra perinatal, ¿no? ¿Lo sabes? Eso es. Yo creo que es algo que pocas veces se tiene en cuenta, pero sí que señalaban, ¿no? En este congreso que estuvimos, cómo estos cambios hormonales pueden también afectar a esa evolución de ese trastorno, ¿no? Y a veces se nos escapa, ¿no? Ver a la mujer con sus distintos estadios a nivel hormonal a lo largo de su vida, y es, bueno, simplemente, ¿no? Para los especialistas que tratan este tipo de técnicas, pues, y de trastornos, tener esto en mente, ¿no? Eso es. Y por último se planteaba, ¿no? como aquellas mujeres, ¿no? que se exponen a situaciones de alto riesgo, ¿no? Tratando de buscar como un grupo social, pues hablaban, ¿no? O sea, desde el punto de vista más americano, ¿no? Como joining a gang, ¿no? Como unirse a una banda. Hablan también de la promiscuidad o las actividades criminales, como puede ser pues una de las, ¿no? de estas alternativas difíciles de filiar en el caso de las mujeres, ¿no? Y bueno, creo que es un tema importante porque vamos, o sea, nuestras experiencias son personas que sufren mucho y que después, como siempre digo, como siempre vemos, ¿no? Y siempre comentamos, Sofía, que el que recibe un tratamiento para el TDAH y realmente tiene un TDAH, le cambia la vida, ¿no? O sea, pocos fármacos cambian tanto el devenir de una persona como los fármacos para el TDAH, ¿no? Eso es. Tú tienes una anécdota, ¿no? Con este tema de la medicación. Pues no me viene la anécdota a la cabeza. La de las gafas. El profesor que le dice a las gafas. Te cuento yo. Cuéntala tú porque debe ser la hora, pero ya no. Le había fotomedicación a un paciente que tenía un TDAH claro. ¿Sí? Y pasa de suspender exámenes a sacar notables y sobresalientes. Sí, ¿no? sí. Y Ojalá esté escuchando. Y el comentario del profesor a los padres fue, bueno, pues está muy bien que saque tan buenas notas ahora lo que tiene que aprender es a sacar buenas notas sin la medicación. Eso y a concentrarse sin la medicación. Eso es. Entonces, bueno, esto viene a ser para nosotros como pedirle a un miope que vea sin Eso sin, es, ya sin las sabemos, gafas ¿no? graduadas, Eso ¿no? es, ya te ponemos gafas, sabemos que ves, pues ahora te las quito y ahora espero que veas bien, ¿no? Fue un poco esa sensación. Estaba pensando con todo esto, ¿no? Un término, ¿no? que utilizaban en el Congreso, que era esas estrategias de camuflaje, ¿no? de los mecanismos de camuflaje que van realizando estos pacientes, ¿no? ¿Cómo podrías explicarlo? Bueno, pues son técnicas que muchas veces se utilizan a corto plazo para tratar de ocultar o de sobreponerte con estos síntomas, que ya pueden ser pues alarmas, tareas, que, bueno, que no son del todo malo, pero muchas veces son una estrategia más hacia el corto plazo que más en el medio plazo, siempre y cuando, bueno, al final se convierte en un hábito, ¿no? Y es algo positivo. Al final estamos hablando, ¿no? que estas personas a veces incomodan a la sociedad, entre comillas, ¿no? Pues en los colegios no cuadran, igual con los amigos no cuadran. ¿Cómo podríamos definir, ¿no? Como estos... no, ahora hay un término que se utiliza mucho que es lo de la neurodivergencia, ¿no? Y al final igual estas personas no son neurotípicas, entonces no encajan en lo que se espera a nivel conductual, a nivel adecuación en el colegio, por ejemplo, ¿no? Ya me voy al colegio porque son cuando normalmente empiezan, ¿no? esas dificultades.
Eso es, muchas veces se habla de que esta sociedad está preparada para personas neurotípicas y no neurodivergentes, ¿no? Pero bueno, en el caso del TDAH, sí es verdad que sería importante también poder fomentar desde entornos sociales y académicos las grandes virtudes que tienen, ¿no? Como puede ser la creatividad y la energía. Totalmente. O sea, son personas con mucha creatividad y mucha energía, que o sea, son diamantes. Eso es. Y quiero decir, y dan 100.000 vueltas a muchas personas y ven cosas que otros no ven y tienen una sensibilidad y unas capacidades increíbles. Entonces, pues también habría que invitar, ¿no?, a un espacio de reflexión social también, ¿no? Eso es. Y de muchos entornos de cómo tratar también de no discriminar por estas condiciones, ¿no? Eso es. Al final, ¿no? Lo que a veces nos encontramos es gente que igual no ha sido diagnosticada o no se ha tenido igual en cuenta, ¿no? Esa visión más teniendo el TDAH en la cabeza, y nos encontramos con gente que viene con el autoestima bajísimo porque está encadenando frustración tras frustración, gente que viene directamente deprimida también, ¿no? Muchas Y a veces. veces ya me estoy yendo saltando, ¿no? Y voy directamente a la medicación. A veces decidimos poner medicación, por lo menos en nuestro caso valoramos, ¿no?, los pros, los contras, si esa persona intenta otro tipo de estrategias o si ya hay mucho sufrimiento, a veces, ¿no?, ofrecemos la medicación. Obviamente es algo optativo, ¿no? A veces la gente le da miedo como si fueras a obligarla a tomar medicación. Siempre explico que es algo opcional para ver si puede facilitarte la vida. Y hay casos que empiezan con medicación y es lo que decías antes, es que cambia la vida de esa persona, cambia la vida de esa familia e incluso, ¿no?, de ese entorno más cercano, ¿no? Hombre, y probablemente sean de las medicaciones mejor aceptadas, ¿no?, por parte de los pacientes a nivel de efectos secundarios y Sí. demás, en general, ¿no? Yo creo que se toleran Y bastante muchas bien. veces es la experiencia de decir de no quiero medicarme, pero después cuando empiezan a tomar la medicación y ven que le funciona muy bien, ué, ¿no? O sea, son ellos los que no quieren dejar la medicación, ¿no? Eso es. Esto obviamente no quiere decir, ¿no?, que tú tengas que ir desarrollando pequeños trucos y tus recursos, ¿no?, para sacar cosas adelante. Y lo que digo a los pacientes, tampoco es que la medicación vaya a hacer el examen por ti, ¿no? Sigues siendo tú el que estudias, el que te responsabilizas de estar sentado en la biblioteca, las horas que tienes que estar y eres tú el que haces el examen, ¿no? A veces parece que, es que gracias a la medicación he aprobado, sí, pero bueno, sigues siendo tú, ¿no?, el responsable de todo esto. Efectivamente. Sí, sí. Muy bien. Héctor, ¿crees que hay algún tema, alguna subapartado que nos quede por comentar? Bueno, podemos hablar de una breve pincelada, ¿no?, de Sí, los fármacos. ¿vale? Bueno, los fármacos podemos dividir en dos grandes grupos, los estimulantes y los no estimulantes, ¿no? Los fármacos estimulantes lo que hacen es, bueno, actúan sobre la dopamina y la noradrenalina, precisamente en esa disregulación que hay, ¿no?, en el espacio intersináptico y en la transmisión dopaminérgica principalmente, ¿no? Y después hay algunos otros que son no estimulantes, que tienen una forma de acción diferente, como puede ser la atomoxetina o la guanfacina, ¿no?, que históricamente se han empleado más para síntomas más de hiperactividad o de impulsividad, ¿no?, que también pueden ayudar a los síntomas de inatención. Principalmente esto, ¿no? Y después, bueno, hay algunos estudios también en neuromodulación a través de TCS y de estimulación magnética, también en la línea del TDAH, bueno, precisamente por esto de que actúa sobre la corteza prefrontal, ¿no?, al igual que muchos de los protocolos que utilizamos. Claro. Muy bien, Héctor. ¿Cómo crees que podríamos hacer, ¿no?, un resumen de este capítulo? Bueno, pues creo que el fin último de este capítulo es tratar de divulgar y acercar una condición muy frecuente, que hablamos de una prevalencia
según algunos estudios del 5%, que no es nada reseñable, que no es nada desdeñable, quiere decir que es bastante reseñable esta prevalencia, ¿no? Y bueno, acercarlo, normalizarlo y pensar que no solamente son personas despistadas, ¿no? Sino que hay una gran calidad y cantidad de síntomas que hay que evaluar y que tiene una solución y tiene una buena solución. Entonces, bueno, tratar de acercar, si alguien conoce a alguien que puede necesitar esta ayuda, pues tratar de normalizarlo, verlo y que, oye, la información muchas veces permite empatizar, ¿no?, con estas personas que viven con este trastorno, ¿no? Eso es, Héctor. Por mi parte, Héctor, podríamos ir cerrando este episodio. Espero que pronto podamos presentar nuevos episodios con mucha gente que tenemos en mente. Eso es. Y muy interesantes. Así que nada, muchas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Gracias.